y sería súper interesante que todas las preguntas que tengan ustedes sobre esta materia la podamos recibir a través de la coordinadora y poder hacer un aprendizaje mucho más ágil. Bueno, eso ya lo conocemos. ¿En qué consiste la sesión del día de hoy? El día de hoy vamos a trabajar algunas, algunas puntualizaciones iniciales sobre la seguridad y salud en el trabajo, visto desde tres aspectos. Básicamente, las cuestiones basadas en liderazgo e impacto económico, los temas de higiene y seguridad en el trabajo y los temas de ergonomía y psicosociología en el trabajo. Un primer dato importante, a lo largo de esta sesión haremos un pequeño repaso en relación a todos nuestros aprendizajes que hemos tenido en clases pasadas. Eh, de hecho, acordémonos que la clase pasada vimos un tema particularmente interesante como era el tema del agravamiento y la reducción de multas. Este tema de agravamiento y reducción de multas es particularmente importante. ¿Por qué razón? Porque tiene absoluta importancia en los temas vinculados a seguridad y salud en el trabajo. Acordémonos que básicamente uno de los grandes problemas que veíamos en el tema de la reducción de las multas o agravamiento de las multas era el tema de las infracciones sucesivas. Casualmente, los temas de seguridad y salud en el trabajo que tienen que ver con obligaciones de hacer, esto es, el empleador tiene que hacer cosas, no dar cosas, siempre estas infracciones ocurren en el transcurso del tiempo. Entonces, de pronto, acá vamos a estar ante otro tipo de infracciones. Son infracciones que ocurren en el transcurso del tiempo y por regla general, como habíamos visto semanas atrás, muchas veces solicitar que realmente el inspector de SUNAFIL solo me dé una advertencia, un requerimiento, ya no se puede realizar, por una sencilla razón, porque el daño ya ocurrió. Entonces, si el daño ya ocurrió, ya no hay vuelta atrás. Y es un poco el gran tema de la seguridad y salud en el trabajo, por eso ese carácter preventivo. Entonces, cuando de pronto estamos observando la situación de la naturaleza de las infracciones, lo primero que debemos recordar siempre es que en seguridad y salud en el trabajo, las infracciones no se agotan en un solo momento, salvo los registros o las notificaciones, que son actos que instantáneamente se agotan. Las obligaciones sustanciales ocurren en el transcurso del tiempo y pueden originar que básicamente, de pronto, el conglomerado de trabajadores afectados pueda ser muy, muy grande, porque el incumplimiento de una obligación sustancial, como puede ser no contar con el reglamento interno, no significa que es afectado a un trabajador, pueden ser, es el universo de los trabajadores. Más aún, miren, en el caso de accidentes de trabajo, que está sancionado por una nueva norma a la fecha, la multa por muerte de un trabajador no se refiere solo a ese trabajador, se refiere a todo el universo de trabajadores. Entonces ustedes me dirán, oye, ¿y qué realmente, qué es lo que sustancialmente siempre SUNAFIL está de alguna forma preocupado? ¿Cuáles son esas obligaciones que en realidad SUNAFIL considera que son muy importantes que sean cumplidas por el empleador? Yo diría, la primera obligación y más importante son las obligaciones de derechos colectivos. Esto es la libertad sindical, un tema central. Pero la segunda obligación, tan importante como la primera, tiene que ver la seguridad y salud en el trabajo. Porque en la seguridad y salud en el trabajo, el bien jurídico tutelado, ¿realmente qué es? Es la vida y la integridad física del trabajo. Entonces, dicho esto, todos nos comenzaremos a preguntar cómo comienza el tema de seguridad y salud en el trabajo. Y es fácil. Lo primero que tendríamos que leer, digamos que ninguno somos expertos, es un documentito que apareció en el año 2017, que es el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y este plan nacional toma datos internacionales que es bueno dar una miradita. Miren, y por eso la importancia. Este es un informe del OIT del año 2017, cuando se dio ese plan, que está vigente hasta la fecha. Cada 15 segundos muere un trabajador. Cada 15 segundos, 156 trabajadores tienen un accidente. Cada día mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo.
Cada año mueren 2.3 millones de personas a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo. Esto es, hay más muertos por accidentes de trabajo que por el COVID. Doctor, disculpe, el audio se le fue. ¿Sí? Por- ¿Ahora se escucha bien? Sí, ahora sí. Entonces le decía, hay más muertos por accidentes laborales y enfermedades que por COVID. Miren la parte de abajo, solo la pérdida económica es el 4% del Producto Interno Bruto Global. O sea, de toda la riqueza que se produce en el mundo, el 4% se tiene que utilizar para poder paliar todas las situaciones vinculadas a la muerte, invalidez y enfermedad de trabajadores. En consecuencia, no hay duda de que hay un problema de fondo. ¿Qué significa esto? Que la actividad, o sea, la generación de riqueza, no debe bajo ningún motivo ser que la carguen los que están menos protegidos en esa situación. ¿Quiénes son los trabajadores? Ese concepto tiene que ver con el concepto de externalización. Es decir, yo no le puedo cargar a un tercero el costo de una actividad. Primera regla central. Entonces, la seguridad y salud en el trabajo, ¿qué es? Es internalizar todos los costos, todas las actividades que de los trabajos que las traslada un tercero para que realmente las pueda eliminar la propia empresa. Esa es la figura de la seguridad y salud en el trabajo. En consecuencia, la primera regla que todos debemos tener absolutamente claro y definido es la siguiente. Básicamente, cuando estamos en el mundo de la seguridad y salud en trabajo, yo tengo que ver realmente dónde me estoy enfrentando. Vamos a ver un dato, datos bien pequeñitos. Primera cuestión, esta es información de hace 5 años estadística sobre enfermedades ocupacionales. Miren, tomen nota de que en Perú solo tenemos información de 12 lugares, no de todas las regiones. Tomen nota, por ejemplo, que en el caso de Lima Metropolitana, tengo solo registradas 165 enfermedades el año 2015. El gran problema que se observa, una mirada rápida, ustedes se darán cuenta, esto es un terrible subregistro. Esto es, no se registra toda la información. ¿Y por qué? Porque básicamente la información se registra para tener un dato central, que te lo informe el empleador y que te lo informe el sistema de salud. En consecuencia, no tenemos forma en este momento en el país de saber la situación de las enfermedades profesionales. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿eh? Para que vean cuánto es la diferencia entre uno y el otro. Comparen el registro de accidentes de trabajo en la misma época con el registro de enfermedades. Y ustedes seguirán qué raro, ¿no es cierto? Y eso nos lleva a una segunda reflexión. En Perú tenemos un gran problema del registro de información por un lado y la notificación de la información, que son dos obligaciones vinculadas a la seguridad y salud en el trabajo establecidas por la ley. En un escenario como el antes planteado, entonces, ¿a qué nos enfrentamos? A dos tipos de situaciones. Una, que el Estado debe asegurarse que su mano de obra calificada y no calificada no pierda calidad por enfermedad, por lesiones, por el alto costo que significa generar aprendizajes, generar entrenamiento, generar un buen ambiente. Segunda cuestión, la cuestión más importante, la defensa de la integridad física de este trabajador. Entonces, las cuestiones de seguridad y salud en el trabajo no son negociables. Esa es la primera cuestión que debemos saber. Y las cuestiones de seguridad y salud en el trabajo parten de un hecho central, que realmente cada actividad económica tiene su propia naturaleza y tiene sus propios riesgos. En consecuencia, yo tengo que establecer lineamientos generales donde cada empleador tiene que establecer la mejor forma para reducir este tipo de contingencias. Entonces, dicho esto, veamos, por ejemplo, miren, vamos a ver las enfermedades más comunes en Perú, ¿eh? Con la estadística que hemos hablado, ¿eh?
Y ustedes se darán cuenta que la enfermedad, en teoría, más común es la hipoacusia. Vamos a poner en rojito acá. O la sordera provocada por ruido. Es la más común. Las enfermedades típicamente gravísimas del sector minero, que era la silicosis o neumoconiosis, ya no son las mayores. Y después las otras enfermedades más comunes son aquellas vinculadas a cuestiones de problemas musculoesqueléticos. En el mundo actualmente, miren por ejemplo el caso europeo, hasta el año 2010 y 2015 la mayor cantidad de enfermedades son trastornos musculoesqueléticos. Pero lo más grave, miren lo interesante, eso en este momento ha comenzado a ser desplazado por las enfermedades mentales. Entonces la salud ocupacional comienza a evolucionar, porque la salud ocupacional comienza a evolucionar desde esta mirada, de esta mirada que el entorno va cambiando las figuras. Ustedes dirán, en los años 50 y 60, como no había mucha regulación ambiental y de higiene, había una alta tasa de enfermedades vinculadas a lo que son agentes físicos, como es el caso particularmente del polvo provocado por el sílice. Ya para los años 90 y los años 2000, esto ha mutado ¿a qué? Ha mutado a un tema estrictamente musculoesquelético. Entonces, de pronto ustedes dirán, ¿cuál es la obligación de la empresa? Muy simple, los americanos lo tienen en este tema. Tolerancia cero. El ideal de una empresa es tener 0 accidentes. Esto es 0 enfermedades profesionales. ¿Quién es el destinatario de esta obligación? Muy simple. El empleador. Es el empleador. Y ahí viene la pregunta de fondo. Ustedes me dirán, ¿y para qué está SUNAFIL? Yo les diría, y eso lo comenté hace como unas semanas en una entrevista en Perú 21, SUNAFIL es el último recurso. El fiscalizador laboral es el último recurso, no es el primero. Los conflictos deben resolverse en el espacio del empleador, en el espacio del centro de trabajo. Acá tienen su nido, acá se resuelve. Cuando el conflicto de seguridad y salud en el trabajo escapa, y estamos en un problema serio, porque el empleador no está cumpliendo con su deber de prevención. Léase la supervisión. El elemento central, señores, en seguridad y salud es la supervisión. La supervisión tiene dos elementos, la parte documental, digamos, papeles, y la parte operativa y práctica. Si yo no superviso las labores, no estoy haciendo bien mi trabajo. Vamos a ver esto en un detalle mucho más fino con el sistema de gestión. Esto está señalado en la ley de seguridad. Ya como verán esto, es el gran mundo de la seguridad y salud en el trabajo. Y les cuento, normalmente esto es lo que he visto en la universidad y demora 45 horas lectivas aprender esto. Es todo el sistema de gestión de seguridad. Pero lo más importante, ya eso en otro momento lo conversaremos o revisarán las cosas que escribo. Finalmente acá el tema de fondo es bien chiquito, bien práctico. Lo práctico en este tema acá es básicamente desde el punto de la salud ocupacional, desde el punto de higiene, bien sencillo. Yo tengo que identificar los riesgos. Yo elaboro la línea de base, gestiono los riesgos y los controlo, los elimino. Eso lo hacen a nivel del planeamiento. ¿Y qué hacen cada uno de ustedes en el trabajo práctico? Bien simple, lo supervisan. De eso trata todo. Y hacen que mejore. Es un círculo virtuoso. En consecuencia, la primera cuestión en el mundo de la higiene, en el mundo de la salud ocupacional, en el mundo de la ergonomía, es identificar a la gente. ¿Quién es el malo de la película? Y la gran verdad es que la seguridad y salud en el trabajo nace por una sencilla razón. El agente es producido por el empleador. El empleador genera el agente, la actividad genera el agente. Por esa razón es muy difícil entender por qué se pretende sostener que en todo caso el empleador sería responsable de un contagio de COVID-19
dentro de la empresa, por una sencilla razón. Yo tendría que probar que el contagio se ha realizado en la empresa con violación a los estándares establecidos por la ley y por una actitud falta de diligencia del empleado. Porque en realidad el empleador no produce COVID. No es que el empleador tiene una fábrica de trabajo viral, no, no lo tiene. Cosa distinta, y eso lo explicará con mayor detalle la licenciada Villalobos, no sé si ya está la posibilidad de explicarlo después, comentarnos que eso sucede en forma distinta con el trabajador de la salud, donde efectivamente el riesgo se produce en esta actividad. No es que los hospitales no son laboratorios de producción de virales, pero sí el trabajador está de alguna manera, sobre todo el trabajador de la salud, imbuido del riesgo de la actividad. Y ese dato es súper importante y es central que lo tengamos todos presentes. Hasta acá, esta parte es muy importante. ¿Tienen alguna pregunta? Este cuadro, señores, es súper importante. O sea, me gustaría saber si lo han entendido todos. No sé si la licenciada quería acotar algo a la licenciada Villalobos sobre ese tema. Hola, doctor. Sí, buenas tardes a todos. Doctor, ¿le parece si comienzo a proyectar mi presentación? Perdón. Sí, correcto. ¿Me pueden confirmar si la tienen en pantalla? Sí, sí se puede visualizar, doctora, para que se reduzca el sonido. Si está al lado de su celular, lo puede alejar o cualquier otro dispositivo. Es por eso que se está escuchando un eco. Sí, gracias. Perdón. Listo. Espero que ahora sí no se acople, perdón. Bueno, voy a comenzar con el tema de higiene. Ahora sí me escuchan. Sí, doctora, sí se le escucha. Perfecto. Entonces, para hablar de higiene, primero tenemos que hablar de dos conceptos. Esto es los riesgos profesionales, ¿no? Que se dividen en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre estos dos?
No, no sé, invítame. Sí, perdón. Doctora, disculpe, en este caso todos los participantes están silenciados. Usted me indicaría para darle la palabra a cualquier participante o el que desee intervenir. Puede hacerlo mediante su chat o levantando la mano. Ok, perfecto. Entonces, si alguien tiene algún comentario, hagamos la metodología que tienen implementada de levantar la mano. En este caso ya presenté la respuesta. La diferencia es la forma en la que se producen y el tipo de lesión que estos ocasionan. Vamos a hablar ahora sí de lo que es la enfermedad profesional y vamos a decir que es la alteración o pérdida de la salud que tiene el trabajador originado, y escúchenlo bien, originado en su puesto de trabajo o en el centro donde labora. Por eso es que es una enfermedad profesional. Ahora bien, vamos. Vamos ahora sí a mencionar, perdón, tengo creo que problemas con mi audio. Vamos a mencionar por qué es importante identificar y quién se va a encargar dentro de nuestro servicio de seguridad y salud en el trabajo de minimizar los riesgos. El riesgo, como ya mencionamos, son accidentes o enfermedades profesionales. El accidente se va a encargar la parte de seguridad laboral, entre tanto que la enfermedad profesional se encargan los profesionales de la salud. En este punto sería salud ocupacional. Hablando ya en grandes rasgos, ahora sí, de lo que es higiene industrial, vamos a decir que es una técnica que está dedicada al reconocimiento y evaluación de los factores ambientales que surgen en el lugar de trabajo que pueden causar molestia, daños a la salud o un importante desconfort a los trabajadores. En este caso, lo que ustedes están viendo en pantalla, esta definición, abarca a ciudadanos de la comunidad, pero es una definición en general. Nosotros nos vamos a enfocar en el tema de higiene industrial, es decir, dentro de una empresa. Y vamos a hablar de qué son todas las herramientas que nos podemos servir para minimizar la aparición de una enfermedad profesional relacionada obviamente con las condiciones, ya sea de tu puesto de trabajo o relacionadas con la empresa o lugar de trabajo donde realizas tus labores. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o algún comentario? ¿Alguien que quiera participar? Su manita, por favor. Doctora, tenemos respuestas en el chat. Tal vez por ahí también nos podría. Chat, listo. Ok, ya estoy leyendo sobre el accidente de trabajo. Sí, así es, tienen toda la razón. Muchas gracias. Vamos a hablar entonces de la clasificación de los factores ambientales. Gracias, Roxana, que dice que todo está claro. Estos agentes van a ser físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Vamos a enfocarnos, en esta ocasión el doctor me pidió que nos enfocáramos en los temas ergonómicos y psicosociales. Pero vamos a darle una pasadita a lo que son los agentes físicos, químicos y biológicos. Dada la coyuntura actual donde el factor biológico nos ha jugado un papel muy importante,
Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a decir que los agentes físicos son las diferentes formas de energía que al recibir una dosis extra o una dosis no tolerable nos van a causar un daño en la salud del trabajador o de cualquier persona. En este caso tenemos el ruido, el calor, la humedad, radiaciones ionizantes, las no ionizantes, vibraciones. En esta parte que dice iluminación, no solo es iluminación, vamos a decir que es el riesgo eléctrico en general. Agentes químicos, tenemos que son las sustancias que se encuentran presentes en el trabajo y que potencialmente pueden dañar la salud de los trabajadores. En lo que ustedes observan aquí, lo que nos llamaría la atención más bien sería el digestivo, ¿no? Porque polvos, humo y demás se entienden perfectamente, pero en el tema digestivo no solo son la comida, sino también medicamentos, ingestas de algunos productos químicos como, no sé, accidentalmente que pudieran ingerir. Se ha escuchado de muchos casos donde las mamás guardan, esto es en el tema de la familia, ¿no? Pero guardan algún corrosivo en una botella no identificada, entonces los niños hacen ingesta. Lo mismo ocurre en el trabajo, aunque con menor frecuencia, pero sí ocurre que al momento de estar haciendo el trasvasado, mucha gente olvida poner el rótulo que dice que es un agente químico y podría ser también una ingesta. Vamos a decir que es una ingesta accidental, pero aún así está dentro de los riesgos que pudiéramos tener dentro del trabajo. Agentes biológicos. Son aquellos seres vivos, ya sean de origen animal o vegetal, derivados, derivados de los mismos que pueden presentarse en el ambiente y que obviamente dañan o causan algún perjuicio a la salud. Estamos hablando de virus, en este caso, si lo habláramos en la actualidad, estaríamos hablando del COVID, que si bien no es una enfermedad laboral para industrias, obviamente sí es una enfermedad laboral para el área de la salud. Pero en este caso estamos hablando de una industria. Aquí no es una enfermedad laboral, pero sí es un agente que se encuentra en el ambiente y del cual tenemos ya conciencia. Y una vez que se identifica un riesgo, por ende, tenemos que establecer una metodología para minimizarlo o eliminarlo. En este caso, sería minimizar el riesgo. En animales, ustedes ven este lindo cachorrito, vamos a hablar que el pelo, las excretas de los animales pueden causarnos algún daño si nos volvemos al punto en el que el virus que estamos teniendo en este momento se da o se crea hasta el momento que ha sido por la combinación de un animal, en este caso un murciélago, con otras cosas extrañas que podría ser de humanos, en fin, no se sabe exactamente, pero se atribuye a un animal. Entonces vamos a decir que es animales y vegetales. En este caso tengo la presentación del polen, pero pueden ser esporas, pueden ser muchas otras cosas que vengan del origen vegetal que causen un daño a la salud. Los agentes ergonómicos, bueno, como ya lo ha mencionado el doctor Cáceres, es la relación hombre-máquina, es la relación que se tiene constantemente con un aparato que no es propio o adecuado a tu cuerpo, que te puede causar un daño a la salud. En este caso, vamos a decir que son agentes físicos, químicos y biológicos, por lo mismo que ya se había estado comentando que los físicos es la electricidad, las posturas y demás, que te van a causar un daño a la salud. El químico tiene que ver también no solo con agentes químicos como se vio en la otra filmina, sino también con el hecho de estar en un lugar sin ventilación. Esto hace que tu CO2 se vuelva dañino también para ti mismo. Entonces vamos a considerar muchas cosas en los ergonómicos, no solo es el ruido, es la ventilación, electricidad y demás. Y los biológicos, que si tú fallas en alguna de las primeras,
formas de protección. En este caso, la dispersión del COVID se ha dado en muchos lados debido a una presión errada de la ventilación. ¿Ahora me escuchan? Ya, creo que dijeron que sí, ¿verdad? Listo. Vamos a decir que en este caso se ha dado por el tema de que no se han sabido mantener las distancias o la ventilación, que ha favorecido la dispersión de un agente biológico como el COVID. Los factores psicosociales, estos son muy importantes, ¿sí? Porque tienen que ver con la percepción de la persona con su ambiente. No solo es un ambiente hostil, sino que yo percibo que es un ambiente que no me está de alguna manera satisfaciendo. Entonces, los riesgos psicosociales tienen mucho que ver con la percepción de los trabajadores. Ahora sí vamos a hablar de por qué es importante la vigilancia de la salud de los trabajadores. La vigilancia se va a dar en dos sentidos. El estado de los trabajadores. Esto es bien, bien importante que se implemente en las empresas desde el inicio. Desde que tú llegas a un trabajo, es bien importante el saber cómo estás tú, cómo ingresa el trabajador, porque de ahí se va a poder determinar si efectivamente la enfermedad que está presentando al final o a medias de su trabajo o de su carrera laboral realmente pertenece o no a el estar continuamente haciendo una labor o un trabajo. Entonces es bien importante que se establezcan medidas donde cuando una persona ingresa a una empresa se le pida por ley, por lo que ustedes gusten, un examen médico. Siempre es importante que pidan un examen médico. Y vamos a hablar ahora sí de la evaluación del riesgo dentro del trabajo, es decir, la persona ingresa sana, entonces ahora tengo que verificar que mi puesto de trabajo o el lugar designado a esta persona no le vaya a generar un riesgo en su salud. Entonces, por eso es importante primero saber que la persona viene sana, después saber que el tipo de trabajo se acomode a esta persona o esta persona pueda de alguna manera tener las habilidades para desarrollar esta tarea con el menor riesgo. En el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, basado en la ley de seguridad, la 29783, y de ustedes en Perú, tiene estos 5 circulitos que ellos plantean como lo que se debe de implementar, ¿ya? ¿Cuáles serían las mejoras o lo que todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo, toda la gestión debe tener siempre en cuenta? Uno es planear, hacer, verificar, actuar y sobre todo, por eso está en el centro, la mejora continua, porque las empresas son un ser viviente, son un lugar que siempre se está de alguna manera regenerando y siempre está cambiando. Entonces la mejora continua es lo que nos va a garantizar la seguridad, porque si nosotros solo planeamos, ejecutamos y actuamos en un determinado periodo de nuestra empresa, es decir, si al inicio de la gestión se crearon ciertos parámetros, pero 20 años más tarde ya hay nuevas máquinas, ya hay nuevas formas y no nos actualizamos, entonces estamos poniendo en riesgo a nuestros trabajadores. Por eso lo más importante es la mejora continua. De esta mejora, una vez que tú identificas algo nuevo dentro de tu trabajo, dentro de tu empresa, vas a poder volver a hacer el círculo, planear, hacer, verificar, actuar y demás.
el sistema de gestión, en su artículo 36 nos dice que es muy importante la identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar la salud en el lugar de trabajo. Es decir, la vigilancia de los factores de medio ambiente de trabajo y las prácticas del trabajo. Esto es bien importante aquí donde dice las prácticas de trabajo que puedan afectar la salud de los trabajadores, porque esto no solo quiere decir las prácticas que tú realizas, es decir, el trabajo constante, la misma mecánica que haces todos los días, no. Las prácticas que también el trabajador está haciendo o dejando de hacer, que pueden hacer que pueden generarle un daño de este incumplimiento de los protocolos establecidos. La vigilancia, como ya se mencionó, es la vigilancia de la salud dada en el trabajo, pero por el área de médico ocupacional, por el área de medicina, por decirlo así. Y que en coordinación con el área de seguridad van a hacer la organización de los primeros auxilios y la atención de la emergencia o urgencia. La modificatoria de la RM 312 del 2011 está dada en el 2014, pero indica justamente lo mismo, porque la modificatoria se dio en el punto siguiente, en el 6.7.2, pero el punto 1 dice que los servicios que presta el médico ocupacional deben enfocarse a la atención primaria de la salud, tomando en cuenta la triada ecológica, la triada de persona, familia y ambiente. Esta triada, no sé si alguno sabe qué es la triada ecológica. Me gustaría que alguien me pusiera en el chat si saben lo que es. La triada ecológica es la interacción, como dice aquí, de la persona con el ambiente. Este ambiente, vamos a decir, que es cualquier cosa que lo rodea, no solo su trabajo, no solo su familia, sino cualquier cosa que lo rodea. Y para que esto se dé necesitamos un agente. Agente va a ser el causal de una enfermedad, ¿sí? Vamos a llamar un virus, o un agente también podría ser cuando te accidentas. Eso, si te accidentas dentro de tu trabajo, pero ese ya es otro tema, ¿no? Pero si te accidentas, vamos a ponerlo en ese sentido. Necesitas un objeto, una persona y un daño. Igualito pasa en una enfermedad. Necesitas un agente, un huésped y un ambiente para desarrollar la enfermedad. Por eso es muy importante que se detecte en las empresas qué ambiente tienen, qué personal tienen y cuáles podrían ser nuestras enfermedades. Si estamos diciendo que una persona trabaja todo el tiempo sentada, lo más probable que nuestro ambiente sea el hecho de estar sentado todo el tiempo, que nos puede generar una lumbalgia. Y nuestro huésped, en este caso, sería la persona que no mantiene una postura adecuada. Ese sería cómo se conformaría una enfermedad dentro del trabajo, ¿no? Tienes un agente que es el área de trabajo, un ambiente que se genera entre la persona que no se cuida y su ambiente o su área de desarrollo, y las habilidades propias de la persona. Como enfermedades ocupacionales, las más comunes son la fatiga mental, las enfermedades respiratorias, la dermatitis. La dermatitis en muchos casos, no solo, si estamos hablando de una mina, pues es obvio, ¿no? Pero si estamos hablando de una empresa normal, la dermatitis tiene mucho que ver también con el estrés, con tu forma en la que tú te afrontas a los problemas. Muchas personas generan dermatitis por estrés. Gastritis, lo mismo pasa, es un desorden ocasionado también por el estrés y el estrés mismo, ¿no? Traumas psicológicos debido a violencia, esto es decir, el acoso laboral, el maltrato, el bullying, y la fatiga postural, que es de lo que habíamos estado mencionando con el tema de
las enfermedades que se pudieran dar, que hemos mostrado que si tú mantienes un cierto postura, una cierta vigilancia de tu forma en la que te encuentras conectada con la máquina, te va a ayudar o te va a llevar a una enfermedad. El síndrome del túnel carpiano, volvemos a lo mismo de las ergonómicas, fatiga visual y sinovitis. Vamos a hablar de unas medidas preventivas en general, ¿sí? ¿Qué son las medidas preventivas en general para cualquier riesgo? ¿Sí? Primero tenemos que brindar equipos de protección personal. Si lo actualizamos, estamos hablando que para el COVID te dan ciertas medidas de protección, ¿no? Entre ellas es una mascarilla, es una careta facial, guantes y demás. Así como para esta, se los puntualizo en el riesgo actual porque es como lo que más conocemos. Si no hemos estado en contacto con empresas o con fábricas o demás, pero el COVID hemos tenido que estar en contacto con él sí o sí. Entonces se los voy a puntualizar para que puedan de alguna manera comprender exactamente cómo es que tú previenes, cómo es que tú tienes la visión de lo que te puede pasar y antes de que pase, haces algo para que no llegue a suceder aquello que temes, ¿no? En este caso, poner o utilizar medidas de protección nos van a asegurar minorizar el riesgo de la exposición al COVID. No quiere decir que no lo vayas a contraer de alguna manera, pero sí que estás minimizando el riesgo. La señalización es muy, muy importante si estamos hablando de riesgos químicos o biológicos, es muy importante, incluso también en riesgos de incendios y demás, la señalización, el decir qué es cada cosa o dónde se encuentra o cómo salir de un lugar, nos puede salvar la vida. No estamos hablando solamente de una enfermedad, sino de cualquier accidente. El utilizar guardas, igual, lo mismo, nos puede salvar de un accidente, no tanto de una enfermedad. Almacenamiento correcto de las sustancias químicas, igual, como ya mencionamos, nos puede salvar de una enfermedad y también de un accidente. El uso de extintores, la vigilancia constante de las maquinarias, esto es muy, muy importante. Si tienes una maquinaria nueva, es muy importante que vaya una persona certificada y te enseñe a cómo utilizar esta maquinaria nueva. Ya sea que la inducción o la capacitación te la dé alguien de tu empresa, pero de preferencia que sean quienes fabrican la maquinaria, sí, de ser posible. Y la vigilancia obviamente constante del personal, es decir, examen médico cuando ingresa, vigilancia constante durante su labor y examen médico cuando se va. Este también es bien importante, ¿por qué? Porque así te dice exactamente cómo sale la persona y no solo por esa persona, recordemos que tenemos a otras más personas trabajando en ese mismo puesto, que si vemos en esta persona que ha desarrollado una enfermedad que no teníamos contemplada, es momento también de que puedas implementar nuevos sistemas. En este caso, para el tema de lo ergonómico y lo psicosocial, te recomiendan mucho pausas activas, la adaptación del puesto al trabajador y la mecánica corporal. Ok, vamos a entrar a ver si de lleno en lo que es la ergonomía en el trabajo. Hasta aquí, ¿alguna duda, comentario? ¿Siguen despiertos? Por favor, hagan sus comentarios en el chat. No tengan vergüenza. Genial, todo bien, muy bien. Ok, entonces continuemos. La norma básica de ergonomía, esta norma es la norma peruana, ¿ok? Nos da una definición de ergonomía. La saqué directamente de la norma, tal cual, para que si ustedes la buscan, o igual no sé si se lo podamos mandar en el material,
la lean tal cual como está, porque esta es la que está vigente para ustedes y es la que van a tener que implementar dentro de sus labores. Ok, muchas gracias a todos que han escrito. Vamos a decir que ergonomía, llamada también ingeniería humana, es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, máquina y ambiente del trabajo con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización de trabajo a las capacidades y limitaciones de los trabajadores con el fin de minimizar el estrés y la fatiga y con ello incrementar el rendimiento y la seguridad del trabajador. Inicialmente yo había pensado que ustedes tenían audio y que podríamos hacer una dinámica mucho más, no sé, activa. Doctora, pero si en este caso usted lo desea, se les puede activar ahora a todos los participantes para que puedan... Sí, por favor, porque ya esta es la segunda parte del tema y en esta es el enfoque y sí me gustaría que por favor todos puedan opinar. Listo. Gracias. Explicaciones del caso, por favor, estimados participantes, si no es necesario o si su audio está encendido innecesariamente, por favor lo apagan. Les voy a autorizar para que activen su audio a todos. Gracias. Ya doctora, ya tienen todos la facilidad de activar el audio. Genial, muchísimas gracias. Ok, entonces quiero que alguien, por favor, me diga qué considera la ergonomía. De lo que hemos estado hablando, para ustedes, ¿qué es lo importante para ergonomía? La postura. La postura. Bien, ¿qué más? A ver, ¿puedo hacer selección yo misma? En este caso vamos a darle el paso a Aarón. ¿Tú qué opinas? Buenas, ¿me puede repetir su pregunta? Sí, Aarón. Para ti, de lo que has estado escuchando, ¿qué crees que considera la ergonomía? Yo lo considero como la evaluación de las condiciones en las que labora una persona. ¿Ya? Por ejemplo, si está mucho tiempo sentado, eso le puede causar mal. También si está mucho tiempo parado, como el profesor nos enseñó antes, en un ejemplo, el caso de los trabajos de Ripley, le puede ser dañino para su salud. Eso yo considero que es ergonomía. Ya, perfecto. Las condiciones laborales. Okay. ¿Alguien más que quiera darnos su opinión? Buenas tardes. Se podría decir también que la ergonomía está relacionada con el procedimiento de realizar una actividad laboral y cómo se utilizan las herramientas, ¿no? Ok, sí. Que tienen estas para ser utilizadas. Perfecto. Entonces estamos hablando de la relación hombre-máquina. La relación que la persona tiene al momento de trabajar con algo externo a él. ¿Y por qué ustedes consideran que es importante que se verifique la relación de una máquina con un hombre o viceversa, de un hombre con una máquina? ¿Ustedes qué identificarían de una máquina que pueda ser dañina para el hombre y qué identificarían en el hombre que pueda ajustarse a los modelos de máquina? A ver, vamos a ver. Pamela, ¿tú qué opinas? Buenas tardes. Repetir, por favor, la pregunta. Sí, claro que sí. Para ti, ¿qué Doctora, ¿me podría repetir? considerarías?
¿qué considerarías para que una máquina se pueda adaptar a un hombre, o qué necesidad tendría el hombre o qué debería de modificar para hacer su trabajo con una máquina? Bueno, para que el hombre pueda adaptarse a una máquina, bueno, tendría que considerar las capacidades, ¿no? En que se encuentra, pa- ¿Sí me Hola. oye, doctora? Sí, doctora, ¿me oye? No, así te escucho. Bueno, como le decía, o sea, para que un hombre pueda adaptarse a una máquina, tendría que considerar las capacidades en que esta persona se encuentra o el trabajador se encuentra para poder, realizar o saber el funcionamiento adecuado de una máquina. En el caso de una fábrica, por ejemplo, nos encontramos qué capacidades, si esta persona está apta y preparada para poder encontrarse, ¿no?, con el funcionamiento de la máquina, no se sabe el funcionamiento adecuado de una máquina, entonces para que pueda adaptarse, ¿no?, a la máquina, ¿no?, a tener operatividad en la máquina. Ok, perfecto. Entonces estamos hablando de que una máquina tenemos que revisar eslabones, puntos de giro, transformación de la energía en movimiento, bancas, Claro. soportes y demás, para prevenir la estructura del hombre. ¿Y qué estamos previniendo? ¿Qué es lo que necesita prevenirse de una persona? Huesos, articulaciones, muslos, que tenga sistemas de apoyo, asientos y demás. Entonces, ¿por qué estoy haciendo mucho hincapié en esto? Porque esta es la base de la ergonomía. Si ustedes comprenden esto, comprenden la relación de una máquina con una persona, van a poder identificarlo en cualquier lugar donde lo observen y van a poder hacer una mejora. Entonces, hasta aquí, sí comprenden que de identificar el funcionamiento completo de una máquina, es decir, cuáles son sus puntos de giro. ¿Por qué? Porque es importante saber hacia dónde va a dar vuelta y que haya un lugar donde las personas transiten por ese espacio que pueda ser peligroso. ¿Por qué la transformación de la energía? Porque esto es muy, muy importante, las descargas eléctricas y demás. Entonces, es importante prever, porque esto es 3, 4 pasos antes de que suceda un accidente. Aquí es lo importante, el saber qué puede suceder antes de que esto ocurra. Hasta aquí, ¿todo claro con esto? ¿Todo ok? Claro, doctora, ¿puedo hacer una acotación? Claro. En el caso, o sea, sería que este hombre, o sea, la persona, esté totalmente capacitado, físicamente y asimismo también capacitado intelectualmente para poder utilizar una máquina y también evitar cualquier riesgo, ¿no?, que pueda ser una enfermedad en el trabajo, ¿no? Así es. Así Claro. es, que pueda esta persona que esté en este puesto o con esta máquina, no solo sepa cómo funciona la máquina, que sepa cuándo ya no funciona esta máquina, que no solo sepa qué posturas debe de tomar, sino que sepa cuándo debe de alejarse, incluso cuando él esté haciendo las maneras correctas en las que se debe de manejar esta máquina y demás, y que sepa prever el riesgo, que sepa identificarlo mucho tiempo antes de que esto suceda. Y por eso es importante que se les haga hincapié a los trabajadores que día con día revisen la maquinaria con la que se desarrollan, que día con día revisen si hay algo que no está bien. Si el día de ayer notaste que todo estaba ok y el día de hoy dices, oye, esto no se parece a lo que yo vi ayer, llamar inmediatamente a tu supervisor, que sepan que ellos tienen el poder de informar y sobre todo la obligación tal cual, de protegerse.
porque esta obligación la tenemos todos como seres humanos, no solo como un trabajador, sino como un ser humano. La misma norma considera dos formas de trabajo. Para ellos la ponen en personas que están de pie o personas que están sentadas. Y para ello han establecido el siguiente diagrama que no tiene caso que me enfoque mucho en él porque, como les menciono, pueden ustedes conseguirlo desde la norma. Que dice qué debes de hacer, qué pasos debes de seguir si estás en un puesto de pie o si estás en un puesto sentado. Pero lo que viene es lo más importante porque nos dicen cuáles son los riesgos y cómo prevenirlos. Vamos a hablar que los riesgos ergonómicos es la carga física, carga mental, agentes físicos, químicos y biológicos que ya se habían antes mencionado. Aquí nos vamos a enfocar más bien en lo que es carga física y carga mental. Y nos menciona la norma que para los requisitos mínimos para un trabajo de pie, que si bien es cierto, no solo es de pie, sino que estás, puede ser mixto, ¿no? En alguna parte del tiempo tienes que estar sentado, otra estás en movimiento y no solo trabajando con una máquina, puede ser con diferentes cosas. Y dice que evitar que en el desarrollo de las tareas se utilice flexión o torsión del cuerpo o combinados. Esto es cuando estás haciendo levantamiento, ¿ya? Estás levantando alguna carga y para ello también menciona que debe de haber un cierto peso establecido para las cargas y también un cierto peso establecido si eres hombre o mujer o adolescente. Hay que tener en cuenta también que las condiciones de cada persona tienen un valor muy, muy importante en el momento de realizar una tarea. Entonces hay que saber identificar qué puesto y qué persona ocupa ese puesto. Vamos a, bueno, el plano de trabajo que debe tener la altura y las características de la superficie de trabajo compatible con el tipo de actividad que se realiza. Debe tener las dimensiones adecuadas para que permitan el posicionamiento libre, segmentos corporales o evitar restricciones en el espacio. Esto de evitar restricciones en el espacio es bien, bien importante. Me tocó ir a verificar una empresa y la empresa, el sitio era grande. El área donde se desenvolvían estas personas eran personas que estaban todo el tiempo frente a una computadora. Era una empresa que se dedicaba al diseño gráfico, publicaciones y demás, publicidad por completo. El área donde se desarrollaban era un espacio muy grande, pero ¿qué hacían todos ellos? Se llevaban tan bien que se unían todos. Entonces, aunque el área era grande, ellos solo se enfocaban en un solo espacio y para sentirse más cómodos llevaron puff y estos tapaban parte de la entrada, incluso uno estaba justo donde estaba el extintor, de tal manera que cubría cierta parte y ni siquiera lo notabas. Entonces, el espacio o las restricciones de espacio es bien importante. ¿Por qué? Porque en el momento de un accidente, vamos a decir de un accidente externo, digamos un temblor, terremoto, X cosa, no solo un incendio, sino algo externo, te va a limitar la salida, te va a limitar que puedas de alguna manera salvarte. Entonces es bien importante que identifiquemos nuestras áreas de trabajo y que minimicemos los riesgos nosotros mismos. En este caso, ellos estaban fabricando su propio riesgo. Al reducir los espacios y áreas de salida. Entonces, esto es bien importante, no solo es de las empresas, ¿no? Sino también es de nosotros como personas que sepamos valorar nuestra salud. Ese es el principio de todo. Valoramos nuestra salud, vamos a proteger nuestra vida, no solo en nuestro trabajo, sino en nuestro día con día. Enseguida habla de la manipulación de cargas y cómo se deben de levantar, ¿no? Cómo se debe de levantar las cosas que están desde el suelo. Eso tiene mucho que ver con
la higiene de las articulaciones, ¿sí? Esto quiere decir cómo cuidamos, cómo protegemos la forma anatómica que tiene nuestra articulación, es decir, si nuestros brazos solo flexionan hacia arriba o hacia los costados, no debemos de forzarlos a que hagan una actividad que no le corresponde por satisfacer una necesidad momentánea de la empresa, por, no sé, carga de trabajo, que, no sé, tú piensas en lograr una meta, pero no piensas en que eso te está dañando físicamente. Entonces, lo primero que debemos de pensar es, ¿esto me daña físicamente? ¿Me genera alguna lesión interna? Porque puede ser que en ese momento, como estás tan presionado por hacer el trabajo, levantes una caja indebidamente y te lesiones la espalda. Esta lesión no se va a presentar en ese momento, sino una vez que hayas descansado y que baje tu adrenalina, vas a presentar la sintomatología de una lesión. Entonces, es importante que pensemos primero qué nos puede generar la acción que estamos realizando. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, consulta o algo que quieran aportar? Igual, no sé, algo que les haya sucedido, no sé, algo que quieran complementar. Para hacerlo un poquito más divertido, porque no quiero que se aburran. Ok, continuamos igual con el trabajo de pie, que dice que los controles deben de tener una buena ubicación, dimensiones que permitan el fácil acceso, obviamente usar un calzado o soportes adecuados para la actividad que estamos realizando y siempre, siempre, siempre mantener una buena postura. Cuando estás en trabajos de pie, también las pausas activas te pueden ayudar muchísimo. El hecho de que te des un tiempo para ti, para descansar, ya sea que sientes, camines o alguna actividad que te distraiga, porque también el riesgo en trabajo repetitivo es muy, muy grande, porque estás acostumbrado a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, me tocó ver en una empresa que el señor solo se dedicaba a poner tapitas. Era una empresa, un laboratorio, y el señor solo se dedicaba a poner tapitas. Y ustedes dicen, ¿qué riesgo hay? Sí, porque el señor lo hacía tan frecuente que para él era normal estar poniendo, y a veces ni siquiera se fijaba lo que estaba haciendo, porque no prestaba atención, simplemente lo hacía mecánicamente. Y al poner tapitas no solo ponía manual, sino que utilizaba también una máquina que le ayudaba a enroscar las tapitas. Entonces, si no prestaba atención con lo que estaba haciendo, se podía lesionar con esta máquina. Entonces, es bien importante que siempre, en el momento en el que tú sientas que ya no estás presente mentalmente en el área que estás trabajando, tomes un descanso, 5 minutos, incluso solo cerrar los ojos, obviamente sin estar haciendo el trabajo, que quede claro, te alejas, cierras los ojos, descansas y vuelves, ¿no? El hecho de que tú solito te sepas identificar cuando ya no estás dando el 100% de tu capacidad en lo que estás haciendo. Eso es una autocrítica hacia nosotros. Y cuando estás trabajando en una postura o una posición sentada, la misma norma te dice que los requerimientos mínimos, esto que quede claro, es lo mínimo que deberían de tener. Claro que de aquí ya la implementación de nuevas cosas ya depende de nosotros y de la apertura que tengan en las empresas, porque acuérdense que el riesgo lo evalúa el empleador y él decide qué medidas implementa. Entonces, esto es lo mínimo que debería de contar, ¿ok? Decir que el mobiliario debe estar diseñado, adaptado para la postura o para el trabajo que se esté realizando. En este caso, vamos a hablarlo porque sí son bastantes los lineamientos. Vamos a decir que si estás sentado frente a una computadora, lo primero que te dicen es que no debes de estar sentado frente a una ventana. ¿Por qué? Porque la luz exterior te daña, porque hace contraste con la luz de tu computadora. Que si estás en un lugar ventilado, el aire no te dé directamente a ti,
porque al momento de estar trabajando, cuando te enfocas en la pantalla, pasa, no sé si les han llegado a sentir esta sensación, ustedes cierran los ojos y lo sienten que están calientes o irritados, y esto pasa por el estar frente a esta iluminación y con una corriente de aire, esto puede ser grave. Entonces, puede llevarte a una enfermedad realmente visual. Entonces, es importante que sigamos algunos lineamientos o restricciones para minimizar el riesgo ergonómico. Hablamos igual de cómo debe ser la silla, de qué altura, la mesa y demás. Esto es muy tedioso, ustedes tienen la presentación. Finalmente, esto es lo mínimo que se debe de contemplar para cualquier tipo de trabajo, ¿ok? No sé cómo estoy con tiempo, no sé porque si el doctor va a volver a dictar, doctor. Sí, lo que está comentándonos Gabriela, ojo, debemos verlo desde dos miradas. Una primera mirada que es importante conocer es que la verdad es que en Perú no existe un protocolo ni un criterio de riesgo psicosocial. Miren, para hacerlo más interesante, voy a presentarles, es un poco lo que estaba conversando con ustedes, Gabriela. Quiero que vean en la pantalla este cuadro, que creo que puede ser interesante para poder ver para todos nosotros cómo se está comportando el marco normativo en Perú. Eso es lo complicado de este tema. O sea, en Perú realmente el marco normativo en Perú realmente, diríamos nosotros, es bastante limitado. Miren, vamos a ver esto, ¿ya? Cuando ustedes quieran ver cualquier tema de seguridad y salud en el trabajo, la primera y mala noticia es la siguiente. Hay demasiadas normas, es la primera cuestión que debemos enfrentar. Y hay un conjunto de demasiadas normas por la sencilla razón de que Perú no ha producido normas. Ese es el primer detalle. Entonces, cuando yo quiero obligar a una empresa, persuadir una empresa de cualquiera de estos agentes, lo más importante que deben tener ustedes, sea del lado del trabajador o sea del lado del empleador, cualquiera de los dos, es que debe haber un criterio. Un criterio debe existir, lo que está en rojito. Debe ser un criterio legal, un criterio referencial o un criterio de la actividad o de la propia empresa. Sin criterio no es posible establecer si cumplo o no cumplo. Tan simple como eso. Perú sí tiene un criterio en el tema ergonómico. Mal, bueno, regular existe. Sin embargo, no tenemos un criterio en el tema psicosocial. Esto no existe en Perú, ¿no? Entonces, por ejemplo, y eso es bueno conversarlo con Gabriela que realiza estas labores profesionalmente, nos contaba de que ella tenía que pedirse prestado normas mexicanas, normas colombianas, normas españolas inclusive, porque es obligatorio cumplir con el riesgo psicosocial. Lo que pasa es que en Perú no lo hemos regulado. Pero el hecho de que no tenga un criterio no significa que no deba cumplirlo. ¿Por qué? Eso grábenselo todos. Porque es de responsabilidad del empleador garantizar la seguridad y salud en el trabajo. Principio de prevención, principio de responsabilidad, artículo 1 y 2, el título preliminar de la ley de seguridad. Yo no puedo garantizar no la actividad. Tan simple como eso. No lo hago. La actividad se cierra. Porque no le puedo transferir el riesgo al trabajador. En consecuencia, lo que sí existe en Perú y lo que veremos, sí existen criterios y estándares para el riesgo físico, encontraremos para el riesgo químico, inclusive para el riesgo biológico. Entonces, la gran pregunta que todos debemos hacernos, la más importante de todas las preguntas que uno debe hacerse, es finalmente, como decía Gabriela, cómo se establece la mirada de la seguridad y salud. Y la mirada de la seguridad y salud del trabajo tiene tres hermanitos. Básicamente tienes, como bien dice Gabriela, toda la relación hombre-máquina, que básicamente tiene que ver con el tema de la seguridad industrial, y que tiene un primito que se llama la ergonomía, casa de ergonomía. Pero les cuento una cosa, la ergonomía no es el principal problema, les cuento un detalle.
Cuando yo estoy trabajando, por ejemplo, en una máquina industrial de corte, imagínate una licuadora industrial. Tenemos un cliente, una empresa inmensa de lácteos, que tiene grandes licuadoras industriales. Para que tú no te perjudiques la mano que debe tener, una guarda, no hay duda, o sea, una tapa encima para que la mano de la persona no entre en contacto bajo ningún punto de vista con un elemento cortante, lo que se explicaba Gabriela. Entonces, uno de los hermanitos es la seguridad industrial, o sea, hacer que la máquina haga lo que tiene que hacer y no dañe a la persona. El segundo hermanito es la higiene, esto es evitar que cualquier agente producido por la actividad dañe a la persona. La higiene por acá está. Después tengo un hermanito nuevo. Mire, podría entenderse también como higiene, porque es un agente que ocurre dentro de la empresa, pero no existe el concepto de higiene social, porque higiene se entendía más industrial. Tiene que ver, ¿saben qué? Con todos los rasgos de clima laboral y clima social. Esa es una nueva forma como se ve. También hay un agente, el agente es el propio trabajador, el agente puede ser hasta la empresa, el agente puede ser inclusive hasta los clientes, o sea, ustedes, sin hacerle publicidad a ninguna empresa de retail, ¿ustedes trabajarían realmente, por ejemplo, de atención al cliente en Ripley o en Saga? Con todos los insultos que esos pobres trabajadores reciben todo el día respecto a los costos de tarjeta de crédito. Esta gente termina totalmente angustiada, con ansiedad, otro tipo de situación. Y no la quedó su compañero de trabajo, no es que le hacía bullying todos los días y le decía, oye, qué flaca estás, o qué flaco estás. Era la propia labor de los propios clientes que hacía esto. Entonces tienes tres cosas. Identificas el agente, el grado de exposición y la evaluación de la exposición. Que eso tiene que ver con otro concepto que le pueden preguntar a Gabriela, que es el concepto de la resiliencia. La capacidad de una persona de adaptarse a un tipo de exposición y reaccionar mejor. Eso es terrible, porque en verdad la resiliencia en realidad es todo lo contrario al concepto que muy bien les decía Gaby. Lo que realmente debe suceder es que el trabajo se adapte a la persona y no la persona al trabajo. Esta obligación que debe tener un sistema. ¿Y este sistema qué debe hacer? En gran actuación, el sistema qué debería hacer, lo que les decía inicialmente. El sistema debe ir a esto, este cuadro grandote. Y ese cuadro grandote que es un sistema ¿para qué? Para que básicamente tú logres controlar estos riesgos. ¿Y tú cómo los controlas? Muy simple, tienes que conocerlos primero. En la higiene industrial tienes que medirlos y tienes que medirlos a través de instrumentos que puedas certificar. Identificación, evaluación, prevención. Eso es la higiene industrial. Entonces, de pronto, nos ponemos a ver en todo este escenario, la protección de la salud, que es el elemento final del tema, va a depender de varias cosas. Uno, importantísimo, de la propia condición subjetiva del trabajador. No todos los trabajadores se enferman. Miren, una cosa extraña. 3 personas expuestas al caso del COVID. No digo el COVID sea enfermedad profesional. 3 tipos de reacciones. Uno no sintomático. Uno, con el mismo nivel de exposición. Básicamente, tiene una reacción diferente. Pero tiene que ser el elemento subjetivo y el elemento objetivo. Y ustedes me dirán, no, yo soy empleador y yo solo tengo obligación de poder, diríamos, gestionar el elemento objetivo. Y es totalmente equivocado. Yo me obligo, yo no tengo máquinas, tengo personas. Y las personas cambian, las personas por regla general, día que pasa, día que se envejecen. Y esa es mi gestión. Y esa es la gestión del empleador. De forma tal que esta mirada no es una mirada en el examen al inicio, la relación de trabajo, ¿no? No es en el examen anual, la vigilancia es un proceso continuo y eso lo veremos en las siguientes clases. Que importa un deber central del empleador en sí. ¿Cuál es? Bajo ningún punto de vista, y eso lo explicamos con el artículo 28.3 del reglamento de la ley de seguridad, tener una persona en una posición que no pueda realizar su labor. ¿Cómo lo voy a poder saber que está realizando la labor bien? Cuando yo se lo pregunto. Eso tiene que ver mucho con el trabajo en alto riesgo.
Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque finalmente la intervención, hablamos de intervención, cuando yo tengo que hacer las mediciones de higiene industrial, básicamente tiene un hermanito en la pregunta. Cuando yo tengo una exposición excesiva a un agente peligroso. Cuando yo tengo una exposición excesiva a un agente peligroso. Yo intervendré cuando tengo una exposición excesiva. Eso es lo primero y más importante que tengo que hacer, identificar el agente. La pregunta es que el criterio de excesivo, tomen nota todos, por favor, debe ser un criterio uniforme, no porque yo soy un superhombre no va a pasar nada. Miren, eso pasa mucho con mis alumnos de la Universidad Católica de Ingeniería de Minas, porque sienten todos que son jóvenes y son superhombres y están entrenados para subir a 5.000 metros de altura y no les va a pasar nada. Eso es totalmente equivocado. O sea, la persona, es un tema legal, no se puede adaptar al riesgo del trabajo. O sea, no es normal que a mí me traten mal. En Perú parece que eso funciona así, pero no es normal que un cliente me trate mal. Es un riesgo del trabajo. Veremos un caso y la licenciada nos va a ayudar mucho. Vamos a ver dos casos en un rato más que están en el material que se le vamos a enviar, que tienen que ver con el caso que casualmente vio la licenciada, que es un caso de un tema de COVID, y otro caso que tiene que ver con el tema ergonómico de nuestros amigos de Ripley, que fueron sancionados por no poner banquitos. Y ahí veremos si en verdad la sanción que tuvo Sonafil era correcta o no desde el lado ergonómico. Pero volvamos al concepto inicial. Estamos aprendiendo el tema de higiene. La intervención presupone la identificación de la gente. Presupone la exposición a la gente. Y eso debe hacernos pensar, cuando yo tengo mi acción de higiene industrial, es una mirada preventiva. Lo primero, antes de tomar una acción, lo primero, tengo que evaluar los efectos sobre la salud de cualquier tipo de máquina que voy a colocar. Digamos, tenemos un cliente nosotros que es bien gracioso. Nos dice, no, Jorgito, no te preocupes, solo llega a 80 decibeles entre las 11 y 1 de la tarde. Ah, y todo el día, 40, 50 decibeles, señores. Una fiesta bota 35, 40 decibeles. Ustedes ven por sur, porque acá viene la municipalidad cada cierto tiempo a cerrarte fiestas por 35, 40 decibeles. Tenías trabajadores que a la 1 de la tarde recibían 80 decibeles. Qué carzón. Esta evaluación del efecto está haciendo tomar una segunda edición. Tú evalúas la tecnología. O sea, no es que compré la máquina y después veo, pues hace mucha bulla. Como no la puedo devolver y cuesta muy caro una máquina que no haga bulla, les pongo pues un EPP. Y el EPP es el último recurso. El primer recurso es la regla básica de la seguridad y salud en el trabajo y la eliminación del riesgo. Después de seleccionar la tecnología, tengo que ver a dónde la voy a poner. ¿Dónde va a ser el emplazamiento adecuado? Y eso me lleva a la siguiente reflexión. Cuando hablamos del emplazamiento adecuado, lo que yo tengo que ver es que efectivamente yo he diseñado un espacio de infraestructura determinada para una actividad. No es que agarré y en gran actuación, en mi casa la convierto realmente en un centro de trabajo. Y a partir de eso genero un diseño. Todo esto, miren, es bien interesante pensarlo, porque eso es parte de la línea de base de seguridad y salud del trabajo, que es la base en la higiene. Pero soy una mala noticia, a diferencia de la línea de base ambiental, eso lo veremos ya en otra actividad. El Estado no interviene para nada para autorizar. El Estado lo único que te autoriza es pasar por una inspección de defensa civil para efectos más vinculados a la infraestructura, pero no te preguntas si realmente la maquinaria que has elegido es la adecuada para reducir el riesgo que pueda tener a la salud del trabajo. Suponiendo que hayas hecho todo bien, o sea que eres un genio y en verdad piensas mucho en tus trabajadores, llegas al color morado. El color morado, en este octubre, yo tengo que elaborar las directrices y normas para que esto sea conocido también. Pregunta, ¿el trabajador podría cuestionar las medidas de control? No, porque eso es parte del instrumento de gestión de riesgos cuantitativo que se per se. No hay derecho de cuestionamiento. ¿Quién lo podría cuestionar? Bueno, con la última modificación que vimos hace unas semanas de las normas de inspecciones respecto al tema de la suspensión temporal, sí lo podría hacer un inspector.
cuando considere que la medida se afecta seriamente los derechos del trabajo. En consecuencia, yo puedo estar en diferentes situaciones. Puedo estar en que recién estoy haciendo mis estudios iniciales, puedo suceder que estoy en el control y vigilancia, o puede ser que estoy haciendo la evaluación de la exposición. En cualquiera de los escenarios antes señalados, es un dato que ustedes sí deberían tenerlo bien claro, es que yo siempre tengo que hacer tres cosas. Determino la magnitud, la frecuencia y duración de la exposición de los trabajadores a un agente. Es mi chamba. Tengo que tenerlo evaluado. Lo más importante es comentárselo al trabajador. El trabajador no puede ser ignorante de esa situación. Y ya Gabriel les explicó un poco el tema de la ergonomía. Entonces, bien, estas son las principales normas peruanas. Ustedes son curiosos y váyanse al Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo Español. De normas de seguridad de unas 40. Perú a las justas tiene, en el régimen general, en el régimen minero, que es muy regulado, tiene más, obviamente. Estamos recién en los pañales de la seguridad y salud en el Perú. En ausencia de esto, en realidad, ¿Sunafin los puede sancionar? Sí. Le va a decir al empleado, perfecto, no hay norma peruana, pero ¿cuál has utilizado tú? La ley peruana no te exige que haya norma peruana, te exige que te establezcas un criterio, lo que más te guste. Ese es el gran problema que tiene nuestro país. Miren, la verdad, en Perú, a ver, grandes empresas deben haber máximo unas 5.000 empresas. Échale 6. Micro deben haber unas 200.000 más o menos. Medianas debe haber unas probablemente 10.000 a 15.000. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo solo es para las empresas más sofisticadas, en un nivel alto de productividad, esto es de rentabilidad. Además, empresas, bueno, la mejor de las suertes. Y es la gran tragedia de Sunafil. La gran tragedia de Sunafil, por lo menos en la parte de seguridad y salud en el trabajo, es eso. Un sistema tan sofisticado que lo que hace el empleador es muy simple. Póngalo en el tema ambiental. Yo tengo mi empresa que se dedica básicamente a hacer estampados. Pregunta el mío, tienes tu emprendedor, es un nuevo emprendedor. La pones en tu casa, ahí en Lurín. Entonces, empastado muchas veces los tintes pueden ser contaminantes. ¿Qué haces? Compras un sistema muy caro y elevado para poder hacer tratamiento previo del agua, o lo tiras directamente en el desagüe de la casa. Esta es obvia. En realidad, termina siendo parte del desagüe. Pongan eso a nivel de seguridad y salud. ¿Por qué? Y eso con cargo a que en otro momento ya lo veremos. ¿Por qué razón creen que los plenos casatorios de la Corte Suprema considera que es responsabilidad objetiva del empleador por los daños del trabajador? Por esa razón. Porque hay un mínimo, ¿cómo diría el término? Una mínima tolerancia a proteger la salud del trabajo. Eso es lo que pasa en el Perú. La licenciada Villalobos, que ya creo que está 2 años por acá por el Perú, debe estar sorprendida de lo que pasa en nuestro país. Pero eso es lo que tenemos. No sé, creo que este tema es importante en el registro de monitoreo de agentes, y creo que acá la licenciada podría aportar mucho, no sé, licenciada. Usted nos puede comentar desde su mirada cómo usted establecería esta dinámica de las tareas en que consiste el monitoreo de agentes físicos químicos, lo que usted estaba comentando. Perfecto. Ok. Vamos a enfocarnos en qué es un agente. Ya una vez identificado que los agentes físicos, como habíamos mencionado, son la electricidad, el ambiente, aire, demás, y también agente físico vamos a llamarle a la acción que realizamos, ¿no? De levantar una carga o de movilizar algo. Entonces vamos a
a identificar, bueno, vamos a centrarnos en lo que el doctor tiene aquí, que dice identificar los factores de agentes indicando concentración de intensidad, perdón, y que se comparen con valores. ¿Ya? Entonces vamos a decir que tenemos que implementar nosotros medidas de protección para la exposición a los riesgos, y los riesgos físicos pueden ser desde caídas, y qué es lo que está, como dice aquí, cuáles son los límites. El límite mínimo, pues debería ser 0. O sea, lo que nosotros debemos buscar es 0 accidentes, 0 riesgos, y debemos de implementar medidas de protección, determinar el nivel del riesgo, es decir, si el riesgo es alto, bajo o definitivamente no tolerable, o si lo podemos, aunque el riesgo exista, si lo podemos minimizar. Y comprobar los niveles de eficiencia de los métodos, los métodos de control de agentes. Es decir, una vez que implementamos una medida, sea cual sea esta medida, si nos está dando el resultado que esperamos. De ser contrario, tenemos que implementar una medida nueva. Y comprobar el cumplimiento de las normas. Es decir, ya establecimos un protocolo, ya identificamos el riesgo, ya establecimos una medida. Ahora vamos a comprobar que los trabajadores efectivamente estén utilizando, ya sea los equipos de protección o estén implementando las medidas que se establecieron conforme a las normas de seguridad y salud, que no solo que existen en Perú, sino que existen dentro de la empresa también. Porque una cosa es lo que la ley indica, y otra lo que el trabajador en su obligación y su beneficio de poder implementar o de decir esto no lo evito. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y sobre todo, yo creo que aquí lo más importante es orientar las acciones de control y prevención. Siempre, siempre, siempre lo más importante va a ser prevenir. Hay que visualizar las cosas antes de que sucedan. Para poderlo aterrizar, me gustaría que hiciéramos un ejercicio, si me lo permiten. En este caso vamos a hablar de biológico, vamos a poner el COVID si quieren, o riesgo psicosocial, que es lo que se les hace más fácil, para que podamos visualizar cómo se presenta o cómo se activa la prevención, y luego cómo se identifica, cómo se determina el riesgo y cuál sería la medida. ¿Qué es lo que se les hace más interesante? Ya sea riesgo biológico por el tema del COVID o psicosocial por el tema del estrés que incluso el COVID está trayendo. No me refiero a que el COVID te dé estrés, sino a la situación que estamos viviendo. O un riesgo ergonómico. ¿Qué les gustaría? Dice Katis que riesgo psicosocial. ¿Están de acuerdo? Sí, perfecto. Ok. Vamos a hablar entonces de riesgo psicosocial. Ya habíamos identificado que el riesgo psicosocial era el que se originaba de la interacción del trabajador con las condiciones del ambiente y las funciones que realiza, ¿cierto? De la influencia que puede tener su trabajo, es decir, si, como mencionó el doctor, si es una cajera de algún banco o de Ripley o que atiende a personas extrañas, hay un comentario que se hace, que es un comentario chusco, pero dice que no hay más odio que el que sientes por una persona extraña, ¿no? Esto se refiere a cuando atiendes a una persona, en el caso, en mi experiencia, bueno, soy enfermera, nosotros diríamos que atender a un paciente que no se quiere cuidar, ¿no? En el caso de cajeras y demás, son personas que vienen a hacerte reclamos, pero personas que tienen una carga negativa, no tiene nada que ver con la acción que tú estás realizando, sino con la percepción
Y la frustración de esta persona, tal vez porque ella ha hecho una cola de 15 minutos, tal vez porque tenía otra actividad que hacer, y esta persona ya tiene una carga emocional. La clave aquí es la emoción, ¿ok? Entonces llega con esta carga emocional y hace un descargo hacia la persona que la está atendiendo. Y entonces esta persona se queda contenida porque se queda con el trabajo que ya tiene más la carga emocional que le acaban de imputar o que le acaban de alguna manera regalar, por decirlo así, ¿no? Entonces ya tiene dos factores que se están uniendo a una percepción. Es su puesto, es el entorno laboral y el agente externo que tendría que ser, en este caso, la persona o cliente. Ahora, ¿cómo vamos a identificar? En esto sí me gustaría, por favor, tengan el audio abierto, pero sí sean un poquito más ordenados, quien desee participar, de cómo se podría identificar el riesgo psicosocial en un puesto. ¿Qué es lo que tendríamos que ver primero? Para que sea un poquito más fácil, estoy haciendo, voy a poner mi presentación. ¿Qué es lo que tiene un trabajo? ¿Qué es lo que primero vamos a identificar? ¿No? Aquí, este diagrama. Vamos a identificar primero los problemas de la persona. ¿Sí? ¿Quién tiene su audio abierto y no es para participar? Por favor, silenciar si no están para participar. Muchas gracias. En este caso vamos a identificar a la persona que ingresa a un centro de trabajo. Vamos a identificar qué problemas personales tiene, su vida familiar, su entorno social, su capacidad para afrontar los problemas. Esto es lo más importante de la persona, la capacidad para afrontar los problemas, porque esta misma capacidad que tiene para afrontar sus problemas personales es la que va a llevar aquí a la empresa. Esa misma capacidad de solucionar o de no solucionar un problema es la que va a llevar a la empresa. Entonces tenemos que identificar a la persona y luego vamos a identificar el puesto. Su puesto, ¿qué habilidades mínimas requiere para el puesto? ¿Qué funciones va a realizar? El tema de ergonomía, el equipo de protección, el tiempo de descanso. El compañerismo no tiene nada que ver con el puesto, pero sí tiene que ver con la empresa. Y la inteligencia emocional de la persona al momento de desarrollarse en el puesto. Entonces, vamos a identificar el puesto. Esto es bien importante y sí me gustaría que participen si no me estoy dando a entender o si quieren aportar algo, porque de aquí va a nacer todo lo que ustedes van a hacer en su empresa. Identificar el riesgo psicosocial no es tan fácil como parece, porque es la percepción del trabajador también la que influye mucho. Si una vez que has adaptado el puesto o que has visualizado el puesto, cuáles son sus defectos o cuáles son sus virtudes y has implementado medidas de protección y aún existe el riesgo, entonces es la persona y tal vez necesites mover a la persona porque ya no está conforme con su trabajo y está en algo que se llama burnout, que es el tema de estar quemado, ya estás cansado, estás fatigado y ya no quieres realizar esa labor, incluso llega el momento de la despersonalización, que este es el nivel más grave del riesgo psicosocial o del estrés también. El llegar a la despersonalización es lo peor que te puede llegar a pasar porque tienes apatía a todo. Entonces, una vez que identificas el puesto, estableciste una medida
y aún así la persona sigue presentando ciertos síntomas que indican que no está conforme con su puesto, tienes que cambiarlo de puesto si se lo permite sus habilidades o llegar a un término de desvinculación. Creo que esto ya se los ha explicado el doctor cómo se realiza todo este procedimiento. Vamos aquí a identificar puesto, persona y reglas de la empresa o el ambiente laboral, porque esto juega un papel bien importante. Si la empresa es una empresa lineal donde solo el jefe puede dar órdenes y todos se tienen que acatar esa orden y tú no puedes expresar como trabajador ningún, vamos a decir, ninguna mejora, ¿no? Tú estás en ese puesto y tú crees que hay alguna mejora, pero no puedes expresarte, esto te da frustración. Vamos a hablar de que tu salario no es el que tú quisieras ganar, aunque realmente nunca vamos a tener el salario que quisiéramos ganar, pero un salario más o menos estable, ¿no? Entonces, si no te sientes conforme con eso, ni con los horarios o la rotación de puestos, porque posiblemente estés en una empresa donde apenas te adaptaste o logras identificar cómo se maneja esa maquinaria o ya te familiarizaste con el entorno o con las personas que te rodean, cuando te cambian. Entonces, iniciar de nuevo también. Las personas somos muy renuentes al cambio, justamente lo que nos ha pasado con el COVID. Estamos renuentes al cambio, estamos renuentes a tener que hacer algo que no teníamos cuadrado, que no teníamos dentro de nuestra visión y nos molesta tener que hacer un cambio. Entonces, aquí también le molesta al personal tener que hacer cambios por su propia capacidad para afrontar los problemas. Entonces, hay que saber identificar qué le corresponde a la persona en sí y qué le corresponde a la empresa y al trabajo o al puesto en el que se desarrolla. Una vez que tenemos todo esto, bueno, en el caso de psicosocial también tiene mucho que ver con el trayecto a casa, tiene mucho que ver con si tú vives a 15 minutos caminando de tu trabajo, pues no tienes ningún problema, pero si de pronto vives, a no sé, 45 minutos en auto, desde que tú te vas de tu casa a tu trabajo, ya vas estresado porque la movilidad ya pasó o porque estás atorado en el tránsito. Entonces tiene mucho que ver también el trayecto a casa. Y de regreso igual, ¿no? Tú sales a las 5 de la tarde, pero llegas a tu casa hasta las 7, entonces te sientes cansado porque no tienes el tiempo para descansar. Aquí la fatiga jugaría un papel importante. Entonces, para centrarnos un poco e identificar un riesgo, en este caso vamos a decir que es una cajera de banco. ¿Quién me quiere decir cuál sería una de las actividades del puesto? A ver, voy a ver. Eliana, ¿cuál sería una característica del puesto? Vamos a hablar de un riesgo, ¿ya? ¿De qué riesgo podría presentar el puesto? Eliana, ¿estás ahí? Creo que ya se durmieron. A ver, vamos con Enrique. Bueno, creo que ya se durmieron todos. Entonces, en este caso, ya para no seguirlos aburriendo, vamos a darle paso al doctor para que les explique otro caso a desarrollar y vamos nada más a acotar que el riesgo psicosocial. ¿Quién abrió su audio? Que el riesgo psicosocial tiene que ver con la persona, la empresa y el puesto de trabajo. Eso es lo más importante. Identificar qué persona va a desempeñar ese puesto. De ahí, eso es lo más importante. Vamos ahora sí, doctor, por favor.
Sí, Gabriela, en realidad uno de los temas que es súper importante tener presente cuando ustedes evalúen cualquier tipo de conducta en el marco de la seguridad y salud en el trabajo, es rápidamente tener claro sus obligaciones. Se ya bien aclara cuáles son los agentes, lo que les ha explicado muy bien Gabriela. Ahora veamos los casos, pues. Ahí creo que Gabriela puede darnos varias pistas, porque estos son casos reales, estos son inspecciones de zona fe. Este fue un caso, personalmente creo que Gabriela estuvo a cargo de ese tema, en el cual Sunafil interviene, ustedes verán varias cosas muy rápidas, ¿sabes? Porque tenemos solo tenemos 15 minutos, estamos ante una situación de COVID, pero Sunafil, a propósito del agente biológico, hace una serie de preguntas que son súper importantes tener presente. ¿Cuál es la primera pregunta que te hace? Oye, muéstrame toda la información del sistema de gestión. Te pide que básicamente tengas todas tus normas en función al plan de vigilancia y te pregunta, oye, ¿tienes el comité de seguridad? La primera cuestión que te pregunta. No sé, Gabriela, si le puedes comentar qué era lo principalmente que preguntabas Sunafil en esos temas. ¿Escuchas, Gabriela? Sí. Ok, para la Sunafil era muy importante, esto es a inicios de que empezaron a inspeccionar y que obviamente no se sabía mucho de cómo se disipaba o se propagaba COVID. Entonces, ellos pedían muchísimo el tema de la ventilación, el tema de la identificación del riesgo en el hiper, pero sobre todo para ellos era importante el plan de vigilancia. En este sentido, ¿qué es lo que nos pedían y cuál era el problema? Esta empresa había hecho un campamento, donde este campamento no tenía la ventilación adecuada. Para que exista una ventilación adecuada tiene que haber algo que se llama presión negativa, que es decir, que el aire que ingresa sea el mismo volumen que sale o que circula, de alguna manera, que se esté regenerando. Al no haber esta circulación, al no haber la presión negativa que obliga a que el aire entre o salga, o que esté bien con humedad suficiente, el aire tiene que tener ciertas condiciones, ¿no? Para que tú lo puedas respirar, el aire tiene que estar caliente o tibio. En este caso, cuando estás en un espacio normal, llamado campamento, el aire iba a ser obviamente tibio, ¿no? Porque no puede estar también a una temperatura muy elevada, ni obviamente caliente. Entonces, tibio, tiene que estar a una temperatura que llamamos ambiente, vaya, ¿no? Y que tenga la suficiente carga de humedad y de oxígeno para que se pueda distribuir, ¿no? Y que sea apto para que lo podamos respirar. En este caso no había una renovación de cíclica de aire. ¿Y qué pasaba? Obviamente cuando los trabajadores llegaban, se quitaban las mascarillas para dormir, es lo normal, ¿no? Pero al no haber esta presión que sacara el aire, se concentraba y se dispersaba por todo el campamento porque el área era muy chica. Inicialmente, cuando fuimos a la inspección, nos dimos cuenta de que el campamento sí estaba bien diseñado. Sí tenía la distancia que sugerían de 1.5 metros de distancia entre cada cama o entre cada cubículo, pero ¿qué había pasado? Los trabajadores modificaron este diseño y quedaron cama con cama, es decir, había una pared en medio. Esta pared no era una pared metálica ni una pared plástica, sino era una pared de tela. Esta tela era específica, sí tenía una cierta característica de lona y demás, pero ¿qué pasaba? Que al ser el COVID un virus tan chiquito, estamos hablando de micras, se traspasaba, ¿no? Podía perforar esta tela
y hacer la contaminación de un lado a otro. Y al mover ellos las camas, pues favorecieron que se disipara el COVID dentro de este ambiente. Doctor, no sé si quiera que explique algún otro tema. Hay un tema importante que ha señalado Gabriela y que es bueno que ustedes presenten. Estoy acompañándole los dos documentos que envió SUNAFIL. Primera cuestión realmente valiosa de este primer aprendizaje que ha tenido SUNAFIL es que finalmente te piden un instrumento que todos conocen como es el plan de vigilancia. Ustedes lo ven acá. Piden reglas sobre el plan de vigilancia. Pero aparte, el ministerio me dice, ok, te pido el plan de vigilancia, pero muéstrame todo tu sistema de gestión. Esto es, lo que les explicó Gabriela, todo esto. Muéstrame cómo gestionas todos estos riesgos. ¿Por qué razón? Porque todos estos riesgos finalmente pueden tener agentes que son desencadenantes. Por ejemplo, miren, eso nos pasó casualmente con un cliente. Una persona estuvo expuesta a riesgo biológico por COVID. Perfecto. El riesgo biológico no tuvo el COVID en la empresa, pero finalmente comenzó a tener eventos depresivos, eventos de ansiedad, que ya generaban otra situación. No era que me pudieran imputar a mí el riesgo, tomemos nota de ese dato. Lo que me van a imputar a mí es que voy a tener que gestionar a esta persona con este riesgo con el que viene. Eso grabémoslo bien. Yo no seré responsable de la ocurrencia del riesgo, pero sí soy responsable que la salud que él me está entregando a mí cuando ingresa a trabajar, yo no la puedo empeorar. Es un siguiente detalle. El segundo caso, y creo que estamos todavía con algo de tiempo, es un caso súper interesante. Es el caso que Gabriela les ha explicado bastante bien, que es el caso de la violación a los derechos a la seguridad y salud en el trabajo basados en ergonomía. ¿Cómo funciona esto? Un caso muy sencillo. Vas a una fila del año 2018, casualmente un muy buen inspector como es Ricardo Estenos, a la fecha ya es inspector de trabajo, ya no es inspector auxiliar, y la gran pregunta que hacen es muy simple. El sindicato se queja porque no hay adecuadas condiciones de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y sobre qué se queja? Miren, y voy a leerlo, les parecerá extraño. Que respecto del uso de los mouses que utilizan los trabajadores para realizar sus labores cotidianas en los módulos de atención, luego de haber verificado, se pudo ver que no cuenta con un pad mouse. ¿Qué es un pad mouse? Ustedes deben saber. Yo tengo un mouse, este de acá. Yo no tengo un pad mouse, que es donde puedo colocar mi muñeca. Ustedes dirán, oye, es un tema menor. No, no es un tema menor. Porque no puede garantizar el cumplimiento de las normas que me permitan no tener problemas respecto al túnel carpiano. Creo que es un poco lo que Gabriel le está explicando. ¡Wow! Y de pronto me dicen, oye, ¿sabes qué? Ya con eso todos hacemos pum. No tengo sillas. Y de pronto lo que hace Ricardo Estenos muy inteligentemente comienza a contar las sillas. No es broma, es historia de la vida real. Vean acá la foto del pad, del mouse, sin pad mouse. O sea, el pad para proteger el túnel carpiano. Y comienzan a agotar silla por silla a ver si faltaban sillas para que la persona pudiera contenerlo. Dato importante. Yo debía haber, y eso lo veremos en la próxima clase, yo debía haber probado que tenía un problema musculoesquelético o solo probar que no tenía silla. En teoría, acá la pregunta es doble. Si yo tengo una obligación legal de contar con sillas, tendré que poner silla 1, silla 2, silla 3, silla 4. Si no, sigo la regla general. ¿Y cuál es la regla general? Ya lo hemos visto. Y Gabriela se lo ha explicado muy bien. Yo tengo de qué hacer todo este camino de la actuación preventiva para ver si efectivamente puedo prevenir un daño. ¿Y cómo manejo este daño? Viendo el grado de exposición y la evaluación de la exposición. O sea, tengo que hacer toda una evaluación. ¿Pero qué me dice SUNAFIL en gran actuación? SUNAFIL me dice, ¿sabes qué necesitas? Sí. Ahora la discusión. ¿Qué debió haber hecho la empresa? Con cargo que lo veamos después de este caso, desde mi mirada. Comenzar a ver cómo yo puedo fundamentarlo. ¿En qué se basa SUNAFIL? SUNAFIL dice esto,
y en verdad acá ya era un tiro al corazón de parte de la empresa, leo. La apoderada del sujeto inspeccionado manifestó, estoy leyendo las últimas 5 líneas, que en el informe de evaluación presentado en la parte final se habían consignado 3 modelos de sillas ergonómicas que la empresa de ingenieros ambientales les había recomendado implementar, las cuales deben contener ciertos requisitos legales, pero que a la fecha no han sido puestas y habría una vulneración de las normas de ergonomía laboral. La pregunta de fondo es otra. La pregunta de fondo es, ¿sí a la silla o no a la silla? ¿Qué debería haberse hecho? Pregunta difícil. Si nosotros seguimos las reglas de vigilancia y salud ocupacional, debería yo probar que no necesitaba silla. O sea, vuelvo al punto original, vamos a nuestro cuadrito. Nosotros deberíamos sostener que esto no es que la gente, puede ser el agente físico, no contar con silla, no me genera ninguna exposición, ninguna situación de evaluación que haga necesario cambiar la forma como hago las cosas. Lo que debió haber hecho Ripley era contar con su informe ahí bien guardado y explicarle, oh, no señor, está aprobado acá y no necesito eso. El trabajador tendría que probar que le duele la espalda por no estar sentado. A ver, pregunta a todos. ¿Se necesita después de 8 horas de estar sentado? Hay N temas de fondo, pero la obligación del empleador es evaluar si efectivamente necesita estar sentado, no hay duda. Nos gustaría, sobre todo, a la profesora Gabriela y a mí, ojalá que la pueda convencer para que sea la siguiente semana con nosotros, es entender este concepto. Por favor, quisiera que vayan revisando estos casos, son súper interesantes, acá se les ha enviado todo, porque, a ver, con eso vamos cerrando el tema. Con cargo a retomar la comparación a la siguiente clase. 1. La higiene industrial, la salud ocupacional como la ergonomía son disciplinas que tienen una finalidad única, mantener el bienestar en la salud. No que la gente no se enferme, sino mantener su bienestar. O sea, como decía Carlos Blancas, tú sigues siendo el mismo trabajador cruzando la puerta. No te vuelves vasallo. Y tú evitas la enfermedad e indirectamente el accidente. Porque cuando estás con capacidad de salud disminuida pueden ocurrir accidentes. Primera cuestión. Segunda cuestión. Estas disciplinas combinan dos cosas. Criterios objetivos con la resiliencia o no de cada persona en la exposición del riesgo. Tercera cuestión en gran actuación. ¿Dónde están estas reglas principalmente? En las normas de la ARM 050-2013 TR. Quisiera un poco terminar esto con la clase y, no sé, pasarle la palabra a la licenciada Villalobos para que se pueda despedir. No sé si hay alguna pregunta de ustedes y nos encantaría, con cargo a la coordinadora del curso, que nos hagan toda la mayor cantidad de preguntas posibles, porque este tema es bien pesado. Es un tema álgido y pesado y es bueno que todo lo que hemos comentado quede claro. ¿Ha quedado todo muy claro, señores? ¿Seguro? Porque serían mucho mejor que mis alumnos de la universidad. La primera clase no la veían. ¿Sí? Great, perfecto. No sé, licenciada Gabriela, si algún comentario final. A todos, paciencia, por aguantarnos hasta el final. Espero que les haya gustado, que haya quedado muy claro. Y igual, si tienen alguna consulta, no sé si la pueden hacer llegar a través del doctor y con gusto se las contestaré y que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Muy bien, con todos un real gusto. Por favor, revisemos este caso. Vamos a retomar el caso de Ripley y el caso de la inspección de COVID en nuestra recuperación de saberes para la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana.